Ah, bueno. Ya, entonces nos quedamos en que una de las alturas iba a ser el lado BC, otra de las alturas iba a ser el lado AB, y la última altura que nos falta, que es esta, va a ser, ¿no es cierto? Si lo miramos como así, como, si lo miramos así, AC, AB, AB, ¿no es cierto? Esta sería esta altura la que estamos buscando, ¿cierto? Esto es A, esto es C, esto es D. Entonces, esta altura va a ser equivalente a la proyección, ¿cierto? Desde AB hasta AC, o sea, va a ser igual a AB menos la proyección de AB hasta BC, ¿cierto? Va a ser AB menos la proyección desde AC, no, desde AB hasta AC. AB hasta AC. Sí, claro, porque esta sería la proyección, esta de acá sería la proyección desde AB hasta AC, ¿no es cierto? Y si sumamos AB más la proyección, pero en sentido opuesto, que sería como una cosa así, nos da exactamente esa línea que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, claro, sería buscar la AB menos la proyección desde AB hasta AC. Ya, lol, pero es que eso dice que, ya, a ver, vamos a ver, AB por ABC, sí, pues debería ser 0, 0 y 0, son perpendiculares. Ya, sí, vamos bien. Entonces, vamos a calcular la proyección entre AB y AC. Y eso es el producto punto entre AB y AC, que es 1, ¿no es cierto? Ya lo calculamos arriba, entre AC y AB, que es lo mismo que entre AB y AC. Partido en la norma de AC al cuadrado. Y AC es raíz de 6. Entonces esto sería un sexto de AC. Entonces, este vector de aquí sería AB menos un sexto AC. Igual por eso es importante como ver quiénes son en el triángulo en sí, quiénes son los vectores y quiénes son las alturas en relación a las proyecciones. Porque ahí yo pensaba que las proyecciones eran lo mismo, pero claramente no son lo mismo. Si uno está proyectando desde aquí hasta acá, no es lo mismo que proyectar desde aquí hasta acá. ¿No es cierto? En este caso, la proyección de AB a AC sería esta, pero la proyección desde AC hasta AB vendría siendo esta de acá. ¿Ya? Entonces, eso.
Ya, y calculemos esta norma, po. Esto es AB menos 1/6 AC. Entonces, AB, la primera componente sería 0 menos 2/6, o más 2/6. Entonces sería 2/6. Después sería 1 menos 1/6. 1 menos 1/6. Y después sería 0 menos 1/6. O sea, claro, sería 0 menos 1/6 por menos 1. Y sería más 1/6. Sí, ya. Sí, sí, está bien. Entonces esto sería raíz de esto al cuadrado, que es 1/3 al cuadrado, que es 1/9 al cuadrado. O sea, 1/9. Después esto es 5/6, si no me equivoco. Ya lo vamos a dejar en sextos todo, para poder sumarlo. Entonces 2/6. Esto es 5/6 y esto es 1/6. Entonces esto es raíz de 5, 6, 7, 8. 8/6. Esa raíz se puede simplificar más, pero ahí sería como para dejarlo bonito. Entonces primero yo diría que esta parte, reemplazarla por ver bien quién es quién, ¿no es cierto? Hacerse, incluso antes de saber que eran perpendiculares, hacerse un dibujo donde marquemos bien quién es esto, quién es esto, quién es la altura, cada altura. Y ahí ver quién es cada quien, ¿no es cierto? Deberíamos haber dicho, ya, esta altura 1, por ejemplo, esta de acá, la denotamos por altura 1 y la altura 1 va a ser el módulo de, vemos al tiro que la altura 1 llega a la proyección de AB en AC, entonces sí o sí tiene que tener eso, tiene que tener la proyección desde AB hasta AC, entonces sería, espérate, ahí. Entonces sería, sí, pues sería AB menos la proyección de AB sobre AC, ¿no es cierto? La altura 2, ¿no es cierto? Ya ignorando la altura 1, la altura 2, pongámosle esta, vendría siendo eh, la norma. Vemos al tiro que esta proyección de acá es la proyección desde AC hasta AB, entonces sería AC menos la proyección desde AC hasta AB. Sí, y H3, que sería esa de ahí, ¿no es cierto? Si este también es un vector, no, hacia acá, ese. Entonces, esta altura vendría siendo no, le vamos a poner CB. Esta altura vendría siendo CA, ¿no es cierto? Este vector de acá que va hacia allá, menos la proyección de CA sobre CB. Entonces, CA
menos la proyección de CA sobre CB. Y eso, po. Después calcular esto, que es lo que hicimos. Y eso. Igual el último es más enredado que lo otro. En lo otro es como sumar, ver el área. Pero en esto igual hay que hacer un análisis geométrico de lo que estamos haciendo. De qué significa que algo sea una altura. Básicamente las alturas siempre se pueden escribir como el lado menos la proyección del lado sobre otro lado. Ahí habría que ver si da lo mismo el orden. Y de eso no estoy muy segura, pero yo creo que sí. Yo estoy casi segura que da lo mismo el orden, que todos van a dar lo mismo al fin. No sé. Así que mejor hacer un análisis y ver exactamente quién es quién. Más mejor eso que asumir que da lo mismo el orden. Entonces siempre eso, las alturas van a ser de esta forma. Ya, eso. Eso con la 3. ¿Hay alguna duda con la 3? Ya pasemos a la 4. Vamos a seleccionar la 4. Ya, esta es de encontrar ángulos, que el ángulo tiene como una pura fórmula, entonces nos va a salir rapidito. Entonces, nosotros por el producto punto, sabemos que el producto punto entre dos vectores va a ser la norma por la norma del otro vector por el coseno del ángulo. Entonces podemos despejar el ángulo y nos queda que el ángulo va a ser el coseno a la menos 1 del producto punto sobre los vectores. Entonces, el ángulo va a ser, ¿no es cierto?, el coseno a la menos 1 del producto punto, que va a ser menos 1 por raíz de 2, menos raíz de 2, más 3 por 2 raíz de 2, que es 6 raíz de 2. Sobre la norma de A, que es raíz de 1 más 9, por la norma de B, que es raíz de 2 más 8. ¿No es cierto? Entonces, esto es coseno a la menos 1 de 6 menos 1, que es 5, raíz de 2, sobre, esto nos da 10, esto nos da 10, entonces esto es 10. Y eso, ¿no es cierto?, es coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Que no sé cuánto es, pero creo que da algo bonito. ¿No es cierto? Raíz de 2 sobre 2. Sí, da 45 grados. Entonces con eso sabemos que el ángulo es 45 grados o pi cuartos. Era eso, radianes. Ya, es cortito ese ejercicio. Con ese todo bien, ¿o no? Todo correcto. Ya, pasamos al quinto.
Tratemos de ruchar estos porque quiero igual hacer de planos y cosas así. De planos y rectas. Que este no tiene. Estos ejercicios son solo de vectores. Pero ahí un compañero de usted me mandó una guía que estaba igual súper buena. Voy a decirle. Ya, entonces el 5 dice cuál debe ser el valor de K para que estos dos vectores formen un ángulo de pi tercios radianes. Entonces nosotros nos vamos a nuestra formulita de producto punto. A por B es módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo que es pi tercios. Ya el coseno de pi tercios es, dejémoslo expresado igual, porque tengo entendido que ustedes no los dejan usar calculador, ¿no? Debería ser como expresado, igual no da, casi no. Ya, dejémoslo expresado nomás. Entonces, nos piden el valor de K. Entonces, producto punto entre esos dos vectores sería 3 por raíz de 3K más 1 por K más raíz de 6 por 0, igual a módulo de A, raíz de, este A por si acaso, vamos a definir el tiro de esto. A va a ser 3, 1 raíz de 6, B va a ser raíz de 3K, K 0. Entonces el módulo de A va a ser raíz de 9 más 1 más 6. Módulo de B va a ser raíz de 3K cuadrado más K cuadrado. Y el coseno de pi tercios, que parece que es un medio, que lo tengo en grados, mi calculador. Igual encuentro re loco que los hagan, o sea, saberse como los cosenos. No sé, yo no lo haría, pero bueno. Coseno de pi tercios, sí, pues efectivamente era un medio. Yo no me sé los cosenos. Ya, entonces este lado derecho sería 3 raíz de 3 más 1, K. Esto sería 9, 10, 16, 4. Y esto sería 4K cuadrado, que es 2K, ¿cierto? En raíz. Y esto es un medio. Un medio. Entonces esto se va, y nos queda 3 raíz de 3 más 1, K, igual a 4K. Entonces, vemos que para que estos sean iguales, para que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales, notamos que K, la única opción es que K sea 0. ¿No es cierto? Porque ninguna otra opción va a hacer que este lado iguale a este. ¿Ya? Entonces K, el valor de K tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Todo bien con la 5? Vamos con la 6 entonces. La 6 dice que hay que demostrar que... ya, mira. Ahí había hecho como un dibujito para la demostración. Vamos a bajarlo para acá abajo. ¡Ay, qué lentitud! Ya.
Entonces nos dicen, usando la ley del paralelogramo, demuestra que las diagonales de un paralelogramo siempre se dividen. Que se dividen significa que cuando se intersectan se parten a la mitad. Y efectivamente, hay que demostrarlo. Entonces, teniendo un paralelogramo cualquiera, nosotros siempre podemos escribirlo como, ¿no es cierto?, dos vectores, AB y AC. De tal modo que esta de acá, esa diagonal larga, sea la suma de AB a C, y esta chiquitita de acá es la resta entre AB y AC. Entonces nos piden demostrar que AM que se puede lograr con AC más un medio de CB, ¿no es cierto? Entonces, que AM, ¿no es cierto?, que esto es AD medios, sea igual a AC más CN. O si quieren CB medios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Que AD medios es AC más CB medios. ¿Ya? Y para hacer eso, podemos empezar diciendo que AD va a ser igual a AB más AC, ¿no es cierto? Y además que CB, ¿no es cierto? Aquí nosotros lo que estamos poniendo aquí son solo las diagonales. Aquí estamos usando la ley del paralelogramo. Estamos diciendo, la ley del paralelogramo nos dice que una de las diagonales va a ser la suma, otra de las diagonales va a ser la resta. Esta es la ley. Entonces CB va a ser AB menos AC. Y empezamos. Vamos a empezar con este lado y vamos a tratar de llegar a este lado. Simplemente porque este lado tiene más como cosas. Ya. Entonces, AC más CB medios. Lo podemos escribir como AC más CB, que es AB menos AC, medios. Esto es AC más AB medios menos AC medios. Y esto es AC medios más AB medios, que es AB más AC, ahí solo los di vuelta, medios. ¿Y quién es AB más AC? No es nada más y nada menos que AD. Y ahí se terminó todo, AD medios. Llegamos a que AD medios era igual a AC más CB medios. Ahí queda demostrado.
Y eso. ¿Alguna duda con este? Pasar el 7 y irnos al tiro a la guía. Aquí ya nos queda muy poquito tiempo, pero bueno. Vamos a hacer este rápido y, y les voy a como rochear lo que alcancé a hacer de la guía. Una de recta y planos, porfa. Sí, en realidad es que nos queda muy poco tiempo. Yo creo que sí, lo más sensato debería ser como em, ir a la guía, ¿no? Después de esto igual se los voy a subir en la pauta, pero hagamos alguna de la guía que me mandó el compañero. O ruchemos pues, las cosas que están acá. Por ejemplo, en rectas, yo tenía, bueno, el problema que te quedé debiendo ese era como asumiendo una dirección en B, pero bueno, pucha, es que hay un tipo muy específico de ejercicios que es asumiendo una dirección, ¿no es cierto? Nos dan como las normas y nos dan una relación entre las normas. Y nosotros con eso tenemos que ver la norma de alguna cosa que nos piden, ya sea del vector faltante o de algún vector que sea sacado de esos dos vectores. Entonces, la forma de resolver estos es primero definir uno de los vectores como un canónico por la norma. Entonces, yo defino P como la norma de B por E1 o EI. ¿Qué es esto? Yo estoy diciendo básicamente que B sería 4,0. Ese es mi vector B. Y cumple con que tenga módulo 4. Entonces, después tú dices, ya, tengo mi vector 4,0, mi otro vector que no sé cuál es, pero sé que su norma es 2 raíz de 5. Y digo, ya, quiero usar mi fórmula de producto punto. Entonces digo, B va a ser 4,0, U va a ser X, Y, porque no sé en qué dirección está, solo sé su norma. Ay, chucha. Y entonces el producto punto va a ser 4X, la norma te la dan, es 2 raíz de 5, esta otra norma también te la dan, es 4, y el coseno también te lo dan, que es 2 partido en raíz de 5. Se va, y se va, y se va, y queda que X es 4. ¿Ya? Y con este X tú puedes calcular el Y teniendo la norma. Tú sabes que X cuadrado más Y cuadrado en raíz va a ser igual a 2 raíz de 5. Y eso te basta y te sobra, pues, porque X es 4, ¿no es cierto? Y ahí se acaba el ejercicio. Y después es cosa de calcular este producto y ver la norma. Pero en rectas y planos las cosas son igual un poquito más simples. Tenemos dos tipos de rectas. En este problema tenemos dos tipos de rectas. Una está escrita como en su forma cartesiana y en la otra está en su forma vectorial. Y nos piden ver si intersectan o no intersectan. O sea, si existe o no algún vector que esté en esta recta y en esta recta simultáneamente. Entonces nosotros vemos que todos los vectores de la recta L2 van a ser de este tipo, de t más 1, t menos 1. Y luego es cosa de como insertar esta ecuación en estas ecuaciones. Entonces yo lo que hice fue ponerme una ecuación y otra ecuación donde el t que se obtenga tiene que ser el mismo para ambas ecuaciones. No sé si se entiende por qué el t tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? Porque hay un t, si es que algún vector de acá perteneciera a esta recta, entonces habría un solo t, ¿no es cierto? Que me cumpliera que esta es igual a esta y que esta es igual a esta y que estas dos son también iguales. ¿Cachai? Como que ese t cumple que estas tres son iguales. Entonces yo lo que hice fue
plantearme estas dos ecuaciones y decir ya, X va a ser T más 1, Y va a ser T, y Z va a ser T menos 1. Y decir ya, lo que me dé aquí en T, el T que me dé aquí tiene que ser el mismo T que me da aquí, porque estas tres son iguales. Y ahí claramente vemos que no, que aquí nos da un T y aquí nos da otro T. Entonces, no hay ningún vector que pertenezca a la intersección entre estas dos líneas. Después, este problema 7 es de ángulos entre planos, que para ver el ángulo entre planos es lo mismo que ángulo entre vectores, solo que son los ángulos entre las normales de los planos. El ángulo entre las normales de los planos va a ser el ángulo entre los planos. Y las normales se ven viendo qué multiplica a cada cosita en las ecuaciones de los planos. Entonces la primera normal va a ser 2 menos 1, 1. ¿Por qué? Porque el x está multiplicándose por un 2, el y por un menos 1 y el z por un 1. Y aquí lo mismo, pues el x está por 1, el z está por 1 y no hay y, entonces se asume que el y se multiplica por 0. Y eso, pues, es sacar el ángulo entre esas dos normales. Y luego te dicen obtenga una ecuación simétrica de la recta L1 que sea paralela a ambos planos y que contenga al punto Q. Entonces, que una recta sea paralela a un plano es lo mismo que decir que su vector director sea perpendicular a su vector normal, al vector normal del plano. Ya, esto está en el resumen por si acaso, estas cositas que yo escribí están todas en el resumen que les mando. Ya, pero eso, entonces te piden una recta L de la forma L que sea un vector posición más un real por un vector director. Y esa tiene que ser perpendicular, o sea, perdón, esa tiene que ser paralela a ambos planos. Entonces, que sea paralela a ambos planos significa que es perpendicular a ambas normales. Y nosotros sabemos que el único vector perpendicular a dos vectores va a ser su producto cruz. ¿Ya? Entonces, el vector director de la recta va a ser igual al producto cruz entre n1 y n2. ¿No es cierto? Porque, de aquí voy a poner, porque D es perpendicular a n1 y es perpendicular a n2. ¿No es cierto? Y finalmente, esto te va a dar un vector director y todavía nos falta calcular el vector posición para calcular los dos vectores que van a definir nuestra recta. Entonces, ahí es donde entra este punto. Nos dicen que la recta sí o sí tiene que pasar por ese punto. Entonces, nosotros ya sabemos nuestro vector director, entonces decimos P más lambda D tiene que ser igual a el vector Q. Es decir, que P va a ser igual a Q menos lambda D. Y eso. P. Pero lambda, hay que encontrar lambda. Porque P es un valor, es un vector fijo. Entonces, esto va a ser un... claro. Entonces habría que hacer un sistema con P1 más lambda D1 es igual a Q1, P2 más lambda D2 es igual a Q2, P3 más lambda D3 es igual a Q3. Y este sistema se puede resolver fácilmente porque si se fijan tenemos
estas 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. Y esta lambda tiene que ser la misma en las 3 ecuaciones. Entonces, eso, así se resolvería. Em, si quieren, les mando en la pauta los ejercicios como extra, porque la pauta va a tener solo de vectores, pero también les puedo mandar las resoluciones de estos más en detalle, porque ahí siento que como que ruché, nos quedan como 2 minutos. De hecho, ahora me estoy pasando de la hora. Ya, pero ¿se entendió todo? ¿Alguna duda extra? Nada, 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 nada. Eso, pues. Yo les voy a mandar ahora en unas horitas, les voy a mandar la pauta de la ayudantía y les voy a agregar estos ejercicios el 6 el 7 y voy a tratar de hacer el 8 igual y mandárselos como para que tengan ahí una resolución de lo que es rectas y planos. Y eso pues, nada más que decir. Voy a dejar de grabar.